¿Qué se te viene a la mente cuando se habla de Galileo? ¿Será quizás la imagen de un científico injustamente torturado, encarcelado o incluso quemado en la hoguera por un montón de monjes locos con poder que llamaban herejía a cualquier idea que tuviera un tinte de científico? Pues no son pocos los que hoy en día creen que Galileo Galilei fue efectivamente torturado y ejecutado por la Inquisición debido a que sostenía que la Tierra giraba en torno al Sol, lo cual el catolicismo no podía tolerar. Pero, ¿fue esto lo que sucedió? Acompáñame para que revisemos uno de los mitos anticatólicos más difundidos de toda la historia. Es bastante común escuchar por parte de los críticos de la religión, en particular de la católica, utilizar el caso de Galileo para demostrar que la Iglesia es enemiga de la ciencia. La versión que presentan es más o menos la siguiente. A principios del siglo XVII, Galileo Galilei, el gran científico, pudo demostrar que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, pero la Iglesia consideró que esto contradecía la Biblia, por lo que lo acusó de hereje y lo llevó a juicio en 1616. Galileo trató de demostrar al tribunal su descubrimiento, pero los católicos estaban tan cegados que no escucharon razones. Llevó al Vaticano un telescopio, enfocó la luna de Júpiter y pidió a los cardenales que miraran en él, pero ellos lo despreciaron y se negaron, y así negaron también esta prueba sin siquiera comprobarla. Fue torturado por la Inquisición hasta que se retractó públicamente de que la Tierra se movía, pronunciando luego su famosa frase "y sin embargo se mueve". Con todo, la Iglesia igualmente lo encarceló y posteriormente lo quemó en la hoguera, acabando así con la vida de uno de los más grandes científicos de la historia. Esta versión la tenemos ya desde el siglo XVIII, o sea, 100 años después de los acontecimientos, y vamos a revisar algunas de las citas. El gran Galileo a sus 80 años pasó sus últimos días en las mazmorras de la Inquisición porque había demostrado de modo irrefutable el movimiento de la Tierra. El célebre Galileo fue encarcelado por la Inquisición durante 6 años y torturado por decir que la Tierra se movía. Decir que Galileo fue torturado no es una afirmación temeraria, sino simplemente repetir lo que dice la sentencia. Especificar que fue torturado por su intención no es una deducción arriesgada, sino una vez más repetir lo que dice el texto. Son afirmaciones basadas en la observación, no intuiciones mágicas, hechos probados, no introspecciones cabalísticas. ¿Qué tiene todo esto de cierto? En realidad, no mucho. De partida, Galileo no consiguió demostrar su descubrimiento. Segundo, la creencia de que la Tierra era el centro del universo no es de la Iglesia, sino de Aristóteles, y fue la visión aceptada por la ciencia y por todo el mundo. El heliocentrismo de Galileo, defendido antes por Copérnico, no suponía simplemente un choque con la Iglesia, suponía una ruptura con la cosmovisión científica de toda la vida. Y tercero, Galileo nunca dijo, y sin embargo se mueve. Ya, pero sin duda fue torturado, ¿verdad? En realidad, tampoco. Lo cierto es que efectivamente fue enjuiciado en 1616, sin embargo, nunca fue encarcelado y menos aún que haya muerto quemado en la hoguera, sino que de muerte natural muchos años después de su condena. Tampoco es cierto que haya llevado un telescopio al Vaticano, ni que se le haya negado a mirar por el telescopio. No fue torturado, ni mucho menos encarcelado. Pero ¿y de dónde me saco todo esto? Sin duda me lo estoy inventando para defender a la Iglesia, ¿verdad? En realidad, tampoco. Y podemos revisar los hechos. Galileo Galilei ciertamente fue un gran científico. Realizó múltiples descubrimientos e inventos, al punto de transformarse rápidamente en una celebridad. Sin embargo, tan grande era su genio como lo era su soberbia, por lo que en torno a él no solo se reúnen una gran masa de admiradores, sino también enemigos que ven con envidia los logros de este científico. En 1610, con la ayuda de su más reciente invento, el telescopio, publica el libro Mensajero de las Estrellas, donde desafía la cosmovisión tradicional geocéntrica, o sea, la que veía a la Tierra como el centro del universo, y en su lugar postula una versión mejorada del heliocentrismo de Copérnico, donde el centro es el Sol. A partir de ese momento, ya no se trata de estar o no de acuerdo con este o aquel punto, sino que toda la visión del universo es cuestionada. Eso y la actitud de Galileo burlándose de los científicos que no se rindieran a su nueva teoría, hacen que los conflictos en torno a su persona suban de nivel. A medida que Galileo empezó a demostrar que la nueva evidencia que aportaba el telescopio convertía al copernicanismo en un serio aspirante a la verdad científica,
fue atacado cada vez más por filósofos y científicos conservadores. Estos le acusaban de hereje porque creía que la Tierra se movía, contradiciendo así las Escrituras, siendo defendido de este ataque por el abad benedictino Benedetto Catelli, antiguo alumno de Galileo, a quien dedicó largas cartas en las que refutaba los argumentos presentados por sus opositores. Hoy puede parecer extraña esta posición, sin embargo, en la época en que se vivieron los acontecimientos, la evidencia disponible indicaba efectivamente que la idea de que la Tierra era el centro del universo era la posición científica acertada, por lo que es normal que Galileo encontrara oposición a algo que hoy nos parece evidente. En 1615 decide ir por iniciativa propia a Roma para probar sus descubrimientos. Si bien sus argumentos fueron convincentes, no pudo probar de forma práctica su teoría, por lo que en febrero de 1616 el cardenal Roberto Bellarmino, en nombre de la Inquisición, le hizo a Galileo una advertencia en privado prohibiéndole sostener o defender el punto de vista de que la Tierra se movía, a lo cual Galileo decide acatar dicho mandato. Sin embargo, como en el año 1623, el cardenal Maffeo Barberini se convirtió en el Papa Urbano VIII, que era un antiguo admirador del trabajo de Galileo, Galileo siente mayor libertad para exponer su teoría y decide escribir un libro que expusiera y defendiera de forma implícita sus ideas, el cual fue publicado en 1632, Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, que técnicamente no era una, defensa de sus ideas, sino una crítica de los argumentos de sus contrarios y de los suyos propios. Sin embargo, es claro que en el libro ridiculizaba la postura geocéntrica, particularmente la del Papa Urbano VIII, ya que el exponente de dicha postura lo llamó Simplicio, nombre que significa algo así como un tonto o estúpido, por lo que evidentemente se ganó la antipatía del Papa, que hasta ese momento se había mantenido como admirador suyo. Así, fue acusado de violar el mandato especial del 1616, por lo que fue convocado a juicio en Roma en 1633. Ante los cardenales, Galileo admitió haber recibido el mandato de que no podía sostener o defender el movimiento de la Tierra, pero negó haber recibido explícitamente la orden de no discutir el tema de ninguna forma, presentando como prueba un certificado emitido por el propio Bellarmino. Con esto en consideración, los funcionarios de la Inquisición lo sentenciaron a retractarse públicamente de sus ideas y prohibieron el libro Diálogo. El documento de la sentencia decía lo siguiente: porque creemos que no habéis dicho toda la verdad acerca de vuestras intenciones, consideramos necesario proceder contra vos mediante un riguroso examen. Aquí contestasteis de forma católica, aunque sin prejuzgar las cosas arriba mencionadas, confesadas por vos y deducidas en contra de vos acerca de vuestras intenciones. Aparte de esto, se le imponía un castigo adicional. Os condenamos a una pena de reclusión formal a discreción de este santo oficio. En su momento, la declaración y la sentencia de Galileo fueron los únicos documentos en ser publicados, siendo las únicas fuentes para conocer la suerte del científico, por lo que la impresión de que Galileo había sido encarcelado y torturado siguió pareciendo plausible, mientras la evidencia formal acerca del juicio de Galileo fue la procedente de estos documentos, la sentencia y la curación. La cosa quedó así hasta que más de 150 años de la existencia de la tesis del encarcelamiento y más de 250 años de la tesis de la tortura, salieron a la luz una serie de documentos relevantes en el sentido de que Galileo no había sufrido ni una cosa ni la otra. ¿Y esto cómo lo sabemos? Por la correspondencia que mantuvo el embajador toscano en Roma, Francesco Nicolini, al secretario de Estado toscano en Florencia, y secundariamente de la correspondencia de estos dos con el propio Galileo. La correspondencia en cuestión indica que Galileo, mientras duró el proceso, vivió en una residencia amplia. Los documentos hablan de 6 habitaciones, con un criado que le suministraba comida directamente desde la comida. La correspondencia en cuestión indica que Galileo, mientras duró el proceso, vivió en una residencia amplia. Los documentos hablan de 6 habitaciones, con un criado que le suministraba comida directamente desde la embajada toscana. Luego de eso, se traslada a la Villa Medici en Roma, un suntuoso palacio propiedad del gran duque
de Toscana. Después de otro par de paradas, se trasladaría finalmente a su propia casa en Arcetri, cerca de Florencia, donde permaneció bajo arresto domiciliario hasta su muerte en 1642. Aunque lo de arresto fue bastante entre comillas, ya que se le permitió recibir visitas libremente y seguir trabajando, y se le permitía salir de su residencia. Como vemos, en ningún momento habría estado en la cárcel, pero ¿y la tortura? En la época de la Inquisición es cierto que en determinadas circunstancias se utilizaba la tortura como método de interrogación, al igual que los tribunales laicos. Sin embargo, algo que caracterizaba a la Inquisición es que eran muy rigurosos en los registros, pues llevaban un control minucioso sobre cuáles métodos utilizaban, el tiempo utilizado, el cual generalmente era una hora, y las declaraciones, gritos o gemidos que daban los acusados, cosa que no se puede ver en el caso de Galileo. Además, la Inquisición prohibía utilizar dichos métodos en viejos, enfermos, niños y mujeres embarazadas, lo que no se podía decir de las autoridades laicas. Además de los clérigos, y se sabe muy bien que Galileo habría recibido la tonsura el 5 de abril de 1631, para beneficiarse de una pensión, aparte de que consta que para esa época era ya viejo y enfermo. Finalmente comentar que el 31 de octubre de 1992, Juan Pablo II reconoció públicamente el error que supuso el proceso contra Galileo y lo injusto de su condena. A menudo se dice que ese es el momento en que la Iglesia pide perdón y rehabilita a Galileo, admitiendo que él tenía razón, pero en realidad Galileo habría sido oficiosamente rehabilitado hacía ya mucho tiempo. Más o menos un siglo después del proceso, en 1741, se alcanzó la prueba óptica de que el giro de la Tierra alrededor del Sol. En ese momento el heliocentrismo quedó científicamente demostrado, y las voces contrarias que aún quedaban dentro de la ciencia se acallaron, y el Papa Benedicto XIV mandó que el Santo Oficio concediera el imprimatur a las obras completas de Galileo, eliminándose después de la lista de los libros prohibidos todos los libros que apoyaran la teoría heliocéntrica. Eso demuestra que la Iglesia no se negó a aceptar la realidad científica, sino que, actuando prudentemente y con buen criterio, se negó a aceptar como verdad una teoría que en su momento pareció descabellada y que no pudo ser completamente demostrada, y cuando las pruebas llegaron, la Iglesia las aceptó igual que lo hizo la ciencia. Es muy simplista e incluso falso decir que la condena de Galileo se debió simplemente a que la Iglesia no admitía lo que decía la ciencia. Es el cliché que ha pasado a la historia hasta nuestros días. Evidentemente, en la vida no todo es blanco y negro. La Inquisición fue un órgano encargado de mantener el orden en el ámbito religioso. Sin embargo, la religión en su tiempo abarcaba y permeaba también el ámbito social y cultural, por lo que su marco de acción también aplicaba ahí. Con todo, no fue en ningún caso un montón de curas fanáticos dedicados a quemar a cualquiera que llevara la contraria a lo que decía la Biblia. De hecho, el mismo ejemplo de Galileo nos muestra que en muchos casos eran clérigos ilustrados que conocían bien la ciencia de su época y que estaban con asesores científicos de primer orden.